llamado John Lennon, ustedes recordarán los que son de ese tiempo, que este hombre había escrito una canción que se llamaba que todo lo que necesitamos o todo lo que necesitas es amor. Y en un sentido, hermanos, si lo viéramos desde el punto de vista bíblico, lo que el hombre necesita es amor, pero ese amor no nacido de las emociones de un hombre caído, no en la manera de pensar cómo se relaciona el amor desde el punto de vista fuera de Cristo, porque dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. De hecho, miramos en la carta, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 11, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís el testimonio. Lo que pasaba que los fariseos religiosos habían rechazado el testimonio, no habían recibido al Mesías o a Cristo como el Mesías o a Jesús como el Mesías. Y si eso pasaba, hermanos, con los religiosos, ¿qué pudiéramos pensar respecto del mundo? Si los religiosos, los que se supone que esperaban y entendían a través de la profecía la venida del Mesías, lo rechazaban, pues hermanos, entonces podemos pensar que el mundo entero rechaza a Cristo porque no lo concibe, no lo entiende, no lo razona. Y decíamos en unos sermones atrás, una de las razones es porque no ha nacido de nuevo. Así que pensando en la razón de este amor, hermanos, podemos decir que no solamente nuestro Dios es amor, porque si ciertamente dice la palabra, hermanos, que Dios es amor, 1 Juan 4:8, un verso que hemos enseñado a nuestros niños, a nuestros hijos en su momento dado, pero también algo que Dios es santidad. Y cuando hablamos de santidad, tenemos que pensar que si aquellos que por la gracia del Señor han sido llamados sus hijos, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra de Dios, hermanos, que no solamente nos dio el privilegio de ser llamados hijos, sino que también nos agregó a la comunión o a la comunidad de la fe, a la familia de la fe, a la familia de Dios. Pablo lo decía en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Pero entendemos también que esto es cada uno de los hijos de Dios adheridos a un cuerpo, el cual es de Cristo, y esto representa a la iglesia. Dice Pablo a los Efesios que el Señor ha querido presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Y entendemos que por la obra de Cristo en la cruz, sí, hermanos, aunque tengamos manchas todavía en nuestras vestiduras, pero delante de Dios estamos sin mancha, sin arruga, somos santa. Si recuerda el capítulo 1, verso 1 y 2 de esta carta de 1 Corintios, verso 2 más bien, dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Pablo está diciendo que la iglesia de Corinto es una iglesia de santos, de manera que podemos pensar que este grupo de personas a los que ahora el Señor, entregándose por ellos para presentárselo delante de sí mismo sin mancha, sin arruga, gloriosa y santa, es una realidad. Es una realidad. Pero también es necesario, hermanos, que pensemos en la santidad. Porque si bien delante del Señor somos santos, pero el Señor demanda que vivamos en santidad. Seamos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Y si el dueño de la iglesia y el que edifica la iglesia es santo, demanda entonces que aquellos que son sus hijos tengamos el mismo proceder, vivamos en santidad. Para esto, hermanos, Dios ha dado los preceptos y los principios en su evangelio para ejercer disciplina e ir buscando en ello apartarnos del mal, apartarnos del pecado, corregir lo deficiente en la iglesia. Pudiéramos también decir, hermanos, que si la ausencia de la disciplina se manifiesta o si no hay disciplina en una familia donde papá es tolerante, donde mamá es tolerante, o en una sociedad donde el gobierno es tolerante, ¿qué es lo que esperamos que suceda con esa comunidad o con esa familia? Anarquía. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de que no había reyes en Israel, cada quien hacía lo que le parecía. Esto es anarquía.
y una condición de anarquía donde cada quien hace lo que le parece, hermano, nos lleva a la experiencia de la iglesia de Corinto, que es un claro ejemplo de ello. Si recuerdan, la iglesia de Corinto tenía entre ellos, por el anuncio que le hacen los de Cloé a Pablo y le dicen que la iglesia de Corinto tiene celos, contenciones, divisiones, conflictos. Cada quien hacía lo que le parecía. Unos se hacían partidarios de uno de los discípulos o apóstoles, otros preferían a otros, menospreciando a los anteriores. Esto, hermanos, que estaban haciendo no era algo agradable, puesto que en un sentido cada quien hacía lo que le parecía. Y ellos estaban envanecidos, ellos pensaban en su arrogancia que estaban dentro del margen de lo correcto. Ellos creían que estaban bien. Miren, cuando Pablo termina el capítulo 4, en el verso 21 en particular, Pablo les da una advertencia a la iglesia de Corinto. Verso 21 del capítulo 4. ¿Qué queréis? Dice el apóstol Pablo. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? Prácticamente le está diciendo Pablo, escojan ustedes cómo quieren que yo vaya a visitarles. ¿Cómo quieren que vaya? ¿Quieren que vaya con vara, es decir, con disciplina y castigo? ¿O quieren que vaya con amor y mansedumbre? De ustedes va a depender. Es decir, hermanos, Pablo está en un sentido buscando el arrepentimiento de los corintios para en función de eso llegar con ellos. Porque lo que miramos en este verso 21 es un puente para lo que ahora nos va a hablar en el capítulo 5, el apóstol Pablo. Lo que ahora nos va a hablar el apóstol Pablo sirve de puente para mirar esto. Una cosa, hermanos, que yo creo que es necesario es que nosotros miremos que si un pecado no es corregido, ese pecado puede ramificarse en otras manifestaciones de pecado. ¿Por qué digo esto? Ellos miraban las facciones, los celos, las contiendas, las disensiones, los conflictos dentro de la iglesia y no los corrigieron. Pero ahora lo que está hablando Pablo directamente es de un pecado de inmoralidad. No quiero decir con esto que el pecado de inmoralidad sea un pecado más grande que los celos, la contienda y las disensiones. No, hermanos, ellos debieron de haber legislado y de la misma manera que trataron o que Pablo les aconseja que traten con este inmoral al que vamos a hacer referencia en el capítulo 5, es algo que debió de haberse tratado con los que tenían conflictos en la iglesia, con los que tenían divisiones y disensiones en la iglesia, pero no lo hicieron. Y ahora Pablo trata con ellos de un asunto escandaloso. Y este asunto escandaloso era algo que ni siquiera bajo la cultura helénica en la que estaban los corintios viviendo. Dicho de otra manera sería, la iglesia de Corinto, hermanos, estaba establecida en una comunidad donde había inmoralidad, donde había perversión, donde había una serie de cosas como aparte de la idolatría en su multitud de dioses que tenían. En esta condición está establecida la iglesia de Corinto. Y obviamente la inclinación de muchos era la idolatría, la inclinación de muchos era el ensoberbimiento, el envanecimiento, la arrogancia, las filosofías y lo que esto a su vez presentaba. Algunos posiblemente se volverían más seguidores de ciertos filósofos en aquellos tiempos que de los mismos apóstoles, aun cuando estuvieran dentro de la iglesia. Y esto es curioso, hermanos, porque muchas personas dentro de las iglesias se vuelven más seguidores de otros que del mismo Señor. Y esto lo escuchamos hace un rato en el ejercicio de las obras, ¿no? Y se mencionaba hace un momento de aquellos que pueden dar gracias a Dios por la bendición que han recibido de Dios, pero en lo consecutivo no se mira esa vida de agradecimiento en la obediencia a los mandamientos de Dios, como el de congregarse, por ejemplo. Todo esto era necesario que se corrigiera. Primera a los Corintios, capítulo 5, vamos a leer los primeros 5 versos, hermanos. Los primeros 5 versos. Dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice Pablo en el capítulo 3 que había sido informado por los de Cloé acerca de los celos, disensiones y todos los problemas que había en la iglesia de Corinto. Pero aquí dice, hermanos, en el verso 1, de cierto se oye. En aquel momento los de Cloé le avisan a Pablo, pero ahora es de cierto se oye. Quiere decir, hermanos, que este no era un asunto que era muy poco conocido. No, hermanos, de cierto se oye, era abierto. Muchas personas escuchaban, muchas personas hablaban. Y dice Pablo, esto ni siquiera es permitido, aceptado o tolerado entre los gentiles. Dentro de una comunidad inmoral, hermanos, miraban el incesto como aborrecible. Pero esto era algo que estaba pasando dentro de la iglesia, a la cual Pablo en el capítulo 1, verso 2, llama santa y santificándose. Esto nos hace pensar que de este lado del cielo, hermanos, o debajo del cielo, no hay iglesias perfectas en términos de nuestra humanidad. No, hermanos, como cristianos, dijo el apóstol Pablo, me siento miserable porque lo que quiero hacer no hago, más hago lo que no quiero. Pero esto no es permiso para pecar, no, hermanos, esto es para que nuestro corazón esté compungido por razón del pecado en el que hemos caído o en el que ha caído cualquiera de los cristianos a lo largo de la historia, pero también el arrepentimiento que es concebido en función de la disciplina. El que es cristiano, hermanos, el verdadero cristiano, cuando es confrontado con la disciplina, va a corregir el rumbo, va a arrepentirse y va a volver deseando la comunión que ha perdido. Esto es así, pero dice el apóstol Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros. Y este caso, yo creo, hermanos, que debe de quedarnos a nosotros claro, no es el único caso que debe de ser amonestado, disciplinado, corregido, e incluso, como dice más adelante, ser echado fuera el que tal pecado cometió. No, hermanos, no solamente es eso. Si nosotros miramos, por ejemplo, el verso 11, de ahí mismo del capítulo 5, dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Quiere decir, hermanos, que Pablo está poniendo al fornicario junto con aquel que es, con el que tiene avaricia, junto con aquel que tiene problemas con la embriaguez, junto con aquel, hermanos, pueden mirar que Pablo está tocando aquellos pecados que eran comunes en el tiempo en el que la iglesia de Corinto estaba viviendo. No es solamente la fornicación, todo pecado debe de ser sentenciado, todo pecado debe de ser confrontado, todo pecado debe de ser, hermanos, llevado según las reglas del evangelio que Dios ha dado en su palabra, como tenemos Mateo capítulo 18. Y esto es lo que la iglesia tiene que ejercer. ¿Qué es lo que debería la iglesia de hacer, hermanos? Y que no estaba haciendo, disciplinar. ¿Por qué no lo estaba haciendo? Estaban envanecidos, eran arrogantes, creía que ellos estaban completos, que estaban saciados. De hecho, Pablo ya les había exhortado de manera irónica antes. Un capítulo anterior les había dicho acerca de eso. Ustedes creen tenerlo todo. Ustedes son honorables a sus ojos y nosotros deshonorables. Ustedes gozan, nosotros sufrimos. Porque Pablo les dice, ustedes están completos, ya no necesitan nada. Ellos eran arrogantes. Ellos desacreditaban en un sentido al apóstol Pablo. Pablo tenía que presentar defensas acerca de su apostolado. Ellos se sentían así, de tal manera que por sentirse así, aun cuando el mundo, aun cuando los gentiles les pareciera aborrecible el incesto, ellos lo habían dejado como de lado. Algo
algo, hermanos, que el gnosticismo toca y que es parte de lo que había en aquel tiempo en Corinto, aparte de las enseñanzas filosóficas y todo esto, era que el cuerpo es pecado, el cuerpo está mal, el espíritu está bien. Y en un sentido me atrevo a pensar que cuando ellos hablan de que este pecado era el que había en la iglesia y que tenía que ver con el cuerpo, entonces eso estaba mal, pero no era como para disciplinar, más bien en un sentido, mientras no fuera del alma, no estuviera en el alma el pecado, pudiera ser manejable. Y esto, hermanos, puede ser que disfrazando la disciplina como desamor y hablando de tolerancia como amor, se empezaran a permitir muchos desarreglos. Dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El libro de los Deuteronomios, el libro de Levítico, Levítico 18:8, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Levíticos 18:4, perdón, hermanos. Levítico 18:4. Algo que Dios marcaba como aborrecible, marca como aborrecible, no marcaba en el pasado, marca como aborrecible. Levítico 18:4 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Pero ¿qué era lo que pasaba en Corinto? Había un miembro de la iglesia. Dice el verso 1, que tiene por pareja a la mujer de su padre. Capítulo 5 de 1 Corintios, Levítico 18, verso 4. Perdón. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Ahora, Deuteronomio 22:30. Deuteronomio 22:30. Ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Deuteronomio 27:20. Y hermanos, hay muchas citas que hablan acerca de esto, avergonzoso, aborrecible, nefasto, como le quisiéramos mandar, porque ofende la santidad de Dios. Y en la iglesia esto estaba siendo permitido. Deuteronomio 27:20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, en esa maldición implicaba la muerte del ofensor. Maldito. Y ahora miramos que dentro de la iglesia, y vuelvo a decir, hermanos, a la que Pablo llama santa y santificándose, había uno de ellos, un miembro de la iglesia, que estaba quebrantando este mandamiento, y que la iglesia, haciéndose cómplice al tolerar esto, no disciplinaba. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Los gentiles, dije hace rato, hermanos, esa comunidad tan inmoral en la que vivían, miraba como aborrecible el incesto, pero la iglesia lo tenía adentro. La iglesia lo estaba tolerando. Dice el verso 2, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice Pablo, hermanos, en vez de estar envanecidos, en vez de ser engreídos, en vez de ser soberbios, en vez de ser arrogantes, debieron de haberse lamentado. ¿Cuál sería una razón del lamento de ellos? ¿Por qué lamentarse? Hermanos, porque cualquier cosa que sucede dentro de la iglesia afecta a toda la iglesia. En un sentido, esta es una razón. En otro sentido, es una afrenta contra la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Porque se está pisoteando las demandas del Señor para la iglesia. Y la iglesia ha sido comprada por precio de sangre. La iglesia, hermanos, es propiedad de nuestro Dios. La iglesia es edificada por nuestro Dios. Y resulta que dentro de la iglesia
se está permitiendo aquello por la razón que Cristo murió en la cruz, pecado. Y esto debería de avergonzarlos, debería de hacer que ellos buscaran dejar el envanecimiento, el engreimiento, el yo soy mejor, el tú eres mejor, el yo estoy primero, el tú estás segundo. En vez de estar pensando en cosas semejantes, más bien debieron haberse lamentado. Y lo que ellos debieron de haber sido, o debieron haber hecho, perdón, es lo que el verso 3 al 5 dice, en función de la disciplina. Dice el apóstol Pablo, termino con el verso 2, vosotros estáis envanecidos, ¿no debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción, perdón? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, dice Pablo, algo que nos enseña es que no es ni siquiera Pablo ni los líderes quienes van a ejercer esta disciplina. Pablo está diciéndole ustedes y yo, hagan lo que concierne a lo que está establecido por Dios en su palabra para ejercer tal acción. El tal sea entregado a Satanás. Esta palabra, hermanos, implica la excomunión. Esta palabra en labios del Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 18, implica llámale gentil o llámale publicano. Esto es lo que quiere decir. Porque un gentil o un publicano no tiene comunión en la celebración de lo que la iglesia celebra para gloria de Dios como miembros. No tiene derecho, hermanos, a participar de la cena del Señor. No tiene derecho, hermanos, a participar en la guianza de la iglesia. Hay muchas cosas que no puede participar porque no está en comunión, porque es concebido como gentil, y publicano es concebido como no cristiano. Un no cristiano no puede venir, hermanos, y pararse aquí, no puede venir y dar instrucciones, no puede venir y tomar la cena del Señor, no puede venir y hacer lectura pública, no puede venir y orar delante de la iglesia. Hay muchas cosas que un gentil y un publicano no puede hacer. Pues aquel que está bajo disciplina y que no se ha llegado a arrepentimiento genuino y que la iglesia determina la excomunión o entregarlo a Satanás o reconocerlo como gentil y publicano, desconocer su profesión de fe, es lo mismo que el Señor dijo en Mateo 18. Tenle por gentil y publicano. Pero lo que la iglesia debería de hacer era ejercer la disciplina. Y esto, hermanos, vuelvo a decir, no es Pablo el que le ejerce. Pablo, yo pudiera decir, hermanos, que enérgicamente y enfáticamente le da instrucciones a la iglesia de lo que deben de hacer como apóstol, porque él es apóstol a los gentiles. Él tiene autoridad del Señor para hacer esto, y él les da las indicaciones, pero él no ejerce la disciplina. Quien ejerce la disciplina es la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia tenía que hacer? Dice Pablo, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Proceso. ¿Cuál era el proceso para que una persona fuera entregada a Satanás? Mateo 18, vamos a Mateo 18, verso 15 al verso 20. Mateo 18, verso 15 al verso 20. Hermanos, si nosotros miramos lo que la palabra del Señor dice en cuanto a la disciplina dentro de la iglesia, miremos la misericordia que Dios tiene al disciplinarnos en amor, porque la disciplina nunca es venganza, nunca es revancha, nunca es desamor. No, hermanos, por el contrario. El respaldo de la disciplina es el amor, porque nunca el amor va a estar por encima de la justicia de Dios. No, hermanos, es resultado, la disciplina es resultado o conlleva la manifestación del amor. Pero pudiera ser que alguien dijera por amor
vamos a franquear la disciplina. No, hermanos, el amor no está por encima de la disciplina o de la justicia de Dios. La justicia de Dios a través de la disciplina es manifestación de amor, pero nunca el amor franqueará la justicia de Dios en la disciplina. Esto nos debe de quedar muy claro, porque a lo largo de, casi pudiera decir que de la historia de la iglesia, muchos pudieran pensar en no ejercer la disciplina, en ser tolerantes, en a ver si se arrepiente, pero si no se ha confrontado, si no se ha tratado, si no se ha hecho el proceso, pues hermanos, es obvio que nadie va a cambiar de posición. ¿Cuántas personas pudieran decir, bueno, yo estoy miembro de la iglesia y yo siento que mi conciencia me culpa de que algo estoy haciendo mal, pero nadie me ha dicho nada? Todo parece estar bien, sigo tomando y celebrando la cena del Señor, me siguen llamando hermano, sigo orando y me ponen a dirigir en ocasiones, entonces todo está igual. Y alguien ha pensado, vamos a manifestarle este amor para que el hermano cambie, pero hermanos, la manifestación del amor es la disciplina. Ok, pensando en Mateo 18, verso 15 al 20, dice la palabra de Dios, principios de disciplina. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, donde están 2 o 3 congregados en su nombre como iglesia, el Señor está en medio de ellos, de tal manera que la decisión que estos 2 o 3 congregados en su nombre tomen es respaldada en el cielo por Dios. ¿Se imaginan la importancia que Dios le otorga a la iglesia y la indiferencia con que tratamos a la iglesia, que Dios le da tal importancia? Hermanos, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, está en medio de ellos, sancionando que todo lo que está sucediendo, si está bíblicamente correcto, hermanos, porque tiene que ser bajo el principio bíblico la disciplina, no tiene que ser bajo una suposición, no tiene que ser bajo un sentimiento humano, no, hermanos, tiene que ser bajo el principio bíblico, porque lo que la iglesia determina en cuanto a la sanción para el pecador, Dios lo avala desde el cielo. Así que si el pecador se arrepiente, hermanos, ese perdón también es otorgado desde el cielo. Pero si el pecador no se arrepiente, la excomunión es avalada desde el cielo. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Así que cuando la iglesia se reúne, donde están 2 o 3 testigos, y dice Pablo, yo no estoy con ustedes, yo estoy ausente, yo estoy en otra parte, pero yo quiero ser, dijera Pablo, y estoy suponiéndolo de esta manera, ser el tercero de ustedes para que este proceso se dé. Yo ya he juzgado, acá donde estoy, ya he juzgado que él debe de ser expulsado porque este pecado es escandaloso, porque este pecado ofende a la iglesia, porque este pecado afrenta el sacrificio de Cristo en la cruz. De tal manera este hombre debe de ser entregado a Satanás para que padezca por razón de su pecado, no para destruirlo, hermanos, a él, no, para destruir su carne. Y no estamos hablando para que él muera físicamente. No, hermanos, la intención de la disciplina no es hacer daño. Es por el contrario. Es buscar una restauración. Es buscar el bien espiritual del disciplinado. Esa es la intención. Y está respaldado por el amor, nunca por un sentimiento contrario a este. Así que la iglesia tiene que tomar en cuenta esto. Sí, hermanos, el amor que nos mueve a tomar determinaciones. Es curioso, pero estamos los días martes estudiando el tema de la disciplina y podemos decir cómo nos hemos perdido, hermanos, de información, cómo nos hemos perdido de enseñanza. Y alguna vez dije, quizás en un momento dado nosotros seamos
expuestos al amor a través de la disciplina. Pero si no entendemos la disciplina, y si alguno en alguna parte donde se congrega es expuesto a la disciplina y no ha entendido la disciplina, se va a sentir tan ofendido que va a buscar otro nido donde anidar. Va a buscar, hermanos, volar a otra iglesia donde le puedan tolerar. Y si en la otra iglesia donde esta persona se va huyendo de la disciplina y le toleran, hermanos, en vez de arrepentimiento, la iglesia que lo recibe va a estar fomentando el pecado y corrompiendo el principio bíblico que Dios da de la disciplina. Esto debe de ser así entendido. Y esto tendríamos que nosotros, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida lo vivimos como hijos. Nuestros padres nos disciplinaron, dice Hebreos capítulo 12, y los venerábamos. Aunque con errores nos disciplinaron, ¿cuántas veces como padres hicimos algo que no era correcto, pero era buscando disciplinar a los hijos? Era buscando disciplinar y venerábamos a nuestros padres, amamos a nuestros padres. ¿Cuánto más, hermanos, no aceptar o no valorar la disciplina que ha sido ejercida por el Padre de las Luces? Hebreos capítulo 12, verso 5 al 8. Hebreos capítulo 12, verso 5 al 8. Si alguien todavía piensa que es desamor el ejercicio de la disciplina porque le quitas privilegios a la persona que ha sido disciplinada, pensemos lo que dice el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se imaginan lo que está diciendo el Señor, hermanos? Esto es para quienes llegan a pensar que la disciplina no es reflejo de amor. Dice el escritor a los Hebreos: no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el que el Señor ama, a quien el Señor ama, a quien el Señor toma por hijo, lo disciplina, lo corrige, lo guía, lo azota. Pero no nos gusta, hermanos. Es que hablar de restringirme lo que yo deseo hacer no me gusta porque atenta contra mi orgullo, contra lo que yo quiero. Dice en el verso, más adelante en el verso 11, que la disciplina a nadie le parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué es lo que trae por consecuencia, hermanos? Fruto apacible de justicia, los que han sido ejercitados en ello, es decir, arrepentimiento. Quien es expuesto a disciplina, hermanos, quien ama verdaderamente a Dios, va a ver que los privilegios que tenía ahora se han sido restringidos. Y entonces, hermanos, en la separación de esos privilegios va a añorar, disfrutar en la casa de Dios, el poder hacer la lectura bíblica como un medio de gracia. Porque aun cuando mi condición está en separación, hermano, ni siquiera voy a disfrutar de la misma manera en la comunión de la iglesia, la lectura, ni los cantos, ni la cena, porque no voy a poder tener acceso a la celebración de la cena. Todo esto debe de llevarme a doler el corazón. Todo esto debe de llevarme, hermanos, a destruir mi orgullo, de tal manera que aquel pecado por el cual fui separado de la comunión, debo de expulsarlo de mí, debo de arrepentido venir a los pies de Cristo rogando perdón. Él es fiel y justo para perdonar, dice la palabra de Dios. Pero esto tiene que ser llevado bajo el principio que la palabra de Dios menciona, sin restringirlo, por causa del amor. Nunca desmayes cuando eres corregido, disciplinado. No la menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque, hermanos, el Señor a quien ama, disciplina. Yo pudiera decir: Señor, disciplíname, porque es manifestación de que me amas. Si cada vez que actúo mal no hay ninguna consecuencia para mí, yo pudiera llegar a pensar, esta falta de disciplina para mí implica que yo no sea hijo, sino bastardo.
Hermano, porque Dios no tolera el pecado y le ha dado la facultad a la iglesia que en el ejercicio de vivir en santidad la ejerza. Porque como dije hace un momento, hermanos, la enseñanza que nos brinda el apóstol Pablo aquí no es el ejercicio de una disciplina de manera particular, no es el apóstol, no es el pastor, no soy yo, hermanos, como pastor de la iglesia local el que va a ejercer la disciplina. Pero sí podríamos decir, respaldo la disciplina que la iglesia ejerce, en función de los testimonios y en función del pecado que se ha sentenciado. Dice el verso 4 y 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, es decir, la iglesia, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Esta decisión y esta determinación de excomulgar, de separar de la iglesia, insisto, hermanos, no es de Pablo. Pablo categóricamente da el consejo, qué es lo que se debe de hacer. Pero la iglesia, hermanos, es la que determina lo que harán. Es por esto la importancia de lo que dijo el Señor en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Quiere decir que cualquier cosa que se haga en esa reunión es una obra de Cristo. Cualquier cosa que se haga en esta asamblea donde están 2 o 3 congregados en nombre de Cristo, hermanos, lo que se haga en esta reunión es una obra de Cristo. Por eso creo yo, hermanos, que la excomunión o la disciplina tiene mucha importancia al ser administrada de manera correcta. Tiene mucha, pero mucha importancia, porque no solamente el hecho de que el Señor está en medio de la iglesia para avalar la determinación que se tome, sino, hermanos, porque el verso 18 del capítulo 18 de Mateo dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si la iglesia reconoce, hermanos, que la persona por el examen que se ha hecho, por los testigos y por todo lo que ha determinado, en esa asamblea donde están reunidos en el nombre del Señor, reconoce que la persona tal no es cristiana, desconoce su profesión de fe, lo excomulga. Hermano, la palabra excomulgar no necesariamente aparece en la Biblia como tal, pero lo que sí aparece en la Biblia es tenle por gentil y publicano. Es lo mismo. Tenle por gentil y publicano es ya no tiene comunión con la iglesia como miembro de la iglesia. El tal sea entregado a Satanás es la misma intención en el pensamiento, es lo mismo. Es desconocer a una persona como cristiana, es dejarlo en la condición en la que está, pero no quiere decir esto, hermanos, que no le busquemos para restaurarlo. Dice la palabra de Dios, vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Así que la disciplina no es solamente te sentencio, te separo, te excomulgo, te vas y te dejo. No, hermanos, la intención, de hecho, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 11, por ahí, Pablo habla de que esta misma persona que ha sido enjuiciada por la iglesia, este inmoral que ha tenido esta práctica perversa dentro de la iglesia en relación con su madrastra, porque era su madrastra, relación de incesto, habla de que esta persona se arrepintió y luego después el apóstol Pablo ahora insta a la iglesia a que lo reciba. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Esta persona, bajo la separación del beneficio y los privilegios que tenía dentro de la iglesia y por la obra del Espíritu Santo, ha llegado, hermanos, a entender su pecado de tal manera que arrepentido busca la restauración, busca estar otra vez, hermanos, en esa comunión delante de Dios a través de la iglesia para alabar juntos a nuestro Dios. Esa razón de la disciplina, hermanos, ya mencionamos, no era solamente la inmoralidad, porque Pablo también habla acerca de los que tienen avaricia,
acerca de los que son borrachos. Pablo, hermanos, está diciendo, no se trata del pecado en particular al que hay que juzgar, sino se trata de que no haya arrepentimiento. Lo que hay que juzgar es que no haya arrepentimiento. Eso es lo que hay que juzgar. Porque así como la mentira es un pecado, hermanos, que la iglesia tiene que juzgar dentro de sus miembros y que no es menos malo que el de la fornicación, aunque entendiendo que hay pecados escandalosos que ponen en evidencia a la iglesia delante del mundo, porque dice Pablo, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni entre los gentiles se menciona. Es decir, hermanos, la iglesia está puesta en ridículo delante del mundo. Es un pecado escandaloso. Y hay veces que una persona miente dentro de la iglesia. Hay una persona que podemos decir, oye, yo sé que este no ha dicho la verdad, pero eso es algo que la gente de afuera no necesariamente sabe. Y podemos entender que Mateo 18 me dice, si tu hermano peca contra ti, ve y tómalo aparte, platica con él en privado. Si tu hermano te escucha, lo ganaste, se acabó el problema. Eso es proceso de disciplina. Pero hermanos, en el caso de que la iglesia ha quedado en evidencia, aquí lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es el tal se ha echado fuera. El tal debe de ser echado fuera. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso 5 al 11. Veamos, hermanos, que esa disciplina, como mencioné hace un momento, tiene sus beneficios en aquellos que por la gracia de Dios se han arrepentido. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso del 5 al 11. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está diciendo, hermanos, este que ha causado tristeza y que no solamente se le ha causado a Pablo, porque Pablo tiene celo por la obra de Dios, y aquellos que tienen celo por la obra de Dios también han sido ofendidos por el pecado de este inmoral. Dice Pablo, les ha causado tristeza a ustedes también, pero le baste a esta persona tal reprensión. ¿Cuál fue la reprensión? Ser echado fuera, ser desconocido. Pero esto no implicaba, hermanos, que no se le buscara restaurar, que no se le buscara llevarle la palabra para arrepentimiento. Sí, hermanos, dice el apóstol Pablo, con el tal ni comas, con aquel que llamándose hermano, que es fornicario, que es avaro, que etcétera, con el tal ni comas. Debe de sentir el peso de que el pecado, hermano, no debe de ser aplaudido. Pero cuando la persona se arrepiente, no debe de quedar anidado en la iglesia el sentimiento de la ofensa que hizo. Hermanos, porque si nosotros pensáramos que el Señor perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos, el hombre guarda resentimientos y rencores para en el momento apropiado volverlos a sacar para alimentar su coraje. Dios no es así. Y en el amor que Dios demanda que tengamos para con el prójimo, mayormente para los de la fe, hermanos, debe de ser no solamente 70 veces 7, sino un amor indefinido por ellos y por los demás. Perdonar de manera indefinida. Por lo tanto, si aquel que ha sido reprendido, si aquel que ha sido, hermanos, consumido de tristeza por causa de la disciplina ejercida, vuelve de nuevo arrepentido, hermanos, la iglesia tiene que tomarle. Obviamente corroborando que aquel arrepentimiento es genuino, pero debe de tomarle. Y no dejar que Satanás tome ventaja en esto. Y vuelvo al
unos versos atrás, hermanos, pero dice el apóstol Pablo acerca de la disciplina, o más bien el escritor a los Hebreos, que es manifestación de amor, y alguien pudiera decir que esa manifestación no es amor, sino desamor. Pero ¿qué fue lo que el mismo Señor Jesús dijo? En Mateo 18, hermanos, el mismo Señor Jesús dijo, el tal sea echado fuera. No solamente es las palabras del escritor a los Hebreos, donde dice no desmayes cuando sea reprendido por el Señor, porque el Señor al que toma por hijo lo disciplina. El mismo Señor Jesucristo dice, el tal sea echado fuera. ¿No es acaso, hermanos, que Dios es amor? ¿Y por qué es que el Señor está diciendo que el que toma por hijo lo disciplina? ¿Y por qué el Señor está diciendo échenlo fuera? Porque, hermano, la disciplina busca la restauración del disciplinado, no, hermanos, la condenación. Y el amor del hombre, lo que el hombre entiende por amor, como dije hace un momento, nunca va a estar por encima del ejercicio de la justicia de Dios a través de la disciplina. Nunca va a estar por encima. La disciplina se debe y se tiene que ejercer según el principio que Dios nos enseña en las Escrituras. Ahora, hermanos, Pablo sigue en el verso 6 tratando el asunto de la disciplina en la iglesia. Y Pablo les dice, hermanos, algo más. Verso 6 de 1 Corintios capítulo 5. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es bueno que seas arrogante. No es bueno que seas engreído. No es bueno. ¿Qué no sabes? Que un poco de levadura infla toda la masa, hincha toda la masa, leuda toda la masa. ¿No sabes esto? Hermanos, si de entrada los celos, las contiendas y las disensiones, que era lo que le habían referido a Pablo que había dentro de la iglesia de Corinto, no se corrigió, pues ahora vemos este acto de inmoralidad y que tampoco buscaban corregir, estaban envanecidos, lo estaban dejando que pasara. Más adelante en el capítulo 6 vamos a ver un acto en el que es necesario ir a las autoridades civiles cuando ellos deberían de juzgar dentro de la iglesia. Ellos tienen que ir a juzgar afuera. ¿Por qué, hermanos? Porque no están ejerciendo como es correcta la disciplina dentro de la iglesia y están dejándose en su envanecimiento. Y dice Pablo, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, Pablo está tomando de referencia a un evento histórico, la Pascua. Si recordamos, hermanos, la Pascua, la liberación de Egipto. Un cordero que era sacrificado y cuya sangre era marcada en los dinteles de las puertas. Y el ángel de la muerte, cuando pasaba por ahí, hermanos, pasaba de largo y ninguno de los que habitaran ahí como primogénitos morirían. No así sucedió con los egipcios, lo cual fue una afrenta para ellos. Los primogénitos de los egipcios murieron, porque en los dinteles de su puerta no había la mancha de sangre del cordero. Ahora está diciendo aquí Pablo que Cristo es nuestra Pascua. Límpiense de la vieja masa, de la vieja levadura, de ese pecado que está ahí y que infla sus vidas, porque ahora ustedes ya no son la vieja masa, ahora son nueva masa sin levadura. Hermanos, el hecho de la disciplina no solamente tiene que ver con la integridad de la iglesia delante del mundo, sino que también tiene que ver, hermanos, con proteger y salvaguardar aquello que se ha hecho como obra expiatoria en la cruz de Cristo. La obra de Cristo en la cruz, hermanos, tiene que protegerse. Y Pablo está hablando del sacrificio que se ha hecho en la cruz de Cristo, de la obra, por eso usa la referencia de la Pascua. Es como si dijéramos, si ya estás libre del pecado, ¿cuál es la razón de que sigas pecando? No hay razón para que sigas pecando. Si ya eres libre de la vieja levadura, de malicia, de mentira, si ya eres libre, ¿qué razón hay de que sigas en esa posición? Por esto es la disciplina, hermano, porque no hay razón.
aquello que origina el sacrificio de Cristo, no es posible que la iglesia lo siga practicando, no es posible. No solamente se trataba de sacrificar el cordero y poner las manchas de sangre del cordero en los dinteles de la puerta, sino que también parte de la celebración de la Pascua, y que curiosamente el judío todavía sigue celebrando ahora, era también comer panes sin levaduras y hierbas amargas, lo cual simbolizaba, hermanos, la premura con la que el pueblo tendría que salir camino de la tierra prometida. Creo, hermanos, que en esa esclavitud, camino de la libertad, no debemos de arrastrar con el pecado. Y esto, en un sentido, es algo de lo que Pablo les está diciendo a los corintios. No sean arrogantes, no se envanezcan. Lo que ustedes tienen que hacer es pensar en esto que les estoy diciendo. Véanlo de esta manera, dice el apóstol Pablo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esa es la manera que como creyentes, que como iglesia debemos de estar en el Señor, en la libertad con la que Él nos hizo libre, y que no es ocasión para darle oportunidad al pecado en nosotros. La vieja levadura, la que infla nuestra relación, nuestra comunión entre nosotros a través de algo malo, porque la levadura no era una cosa más que un hongo que en poca cantidad, echándose en la masa, hacía que la masa tomara mucho volumen. ¿No es acaso, hermano, que si algo no se corrige en la familia de la fe, eso también agarra mucho volumen? Si no corregimos la murmuración, si no hablamos, hermanos, y miren, ¿qué es pecado según Juan? Pecado es infracción de la ley. Esto es lo que dice la palabra. En días pasados hablábamos de que si no amamos a Dios, somos malditos. Dice Pablo a los Corintios, el que no ame a Dios sea maldito, sea anatema. Ahora, si amar a Dios implica guardar sus mandamientos, tendríamos que pensar, hermanos, que todo aquello que sea pecado debe de estar sujeto a disciplina, ¿sí o no? Sí. Entonces lo que Dios demanda que la iglesia haga debe de ejercerse, porque en caso contrario debería de estar sujeto a disciplina, ¿sí o no? Sí. Hermanos, ¿ustedes consideran, si hablamos a título personal como Iglesia Bautista Torre Fuerte, y cada persona en su lugar donde esté estará pensando, yo como parte de la iglesia fulana de tal, merezco ser disciplinado bajo el principio de Mateo 18? Hermano, ¿qué ha hecho usted en lo que usted concibe que merece ser disciplinado, pero que de alguna manera el resto de la iglesia no se ha dado cuenta o ha tolerado su pecado? Si es honesto, hermanos, si es honesto, usted va a descubrir más de una cosa que merece disciplina dentro de la iglesia. Y yo me atrevería, hermanos, de decir que la indiferencia en cuanto a los principios de Dios, de mi parte, le ofenden. Y si le ofenden, es pecado. Y si es pecado, debe de ser corregido. Entonces usted y yo tendremos que ser disciplinados por la iglesia. No por mí como pastor, por la iglesia. Hermanos, la indiferencia en la asistencia al culto público es merecedora de disciplina. Sí, hermanos, es merecedora de disciplina. No es legalismo, es merecedora de disciplina, porque estamos menospreciando la iglesia del Señor que Él compró para su propia gloria. Estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz al ser indiferentes de reunirme a manifestar el amor que le tengo a Dios, a menos que no ame a Dios. Y si no amo a Dios, entonces, hermanos, mi profesión de fe está en duda. No está en duda, está clara. No soy hijo de Dios. Por lo tanto, no puedo gozar de los privilegios que el miembro de la iglesia que realmente ama a Dios disfruta. Ahora, Pablo, hermanos, en los últimos versos, da unos consejos acerca de la disciplina a la iglesia, y parece ser, algunos estudiosos dicen
que parece ser que antes que la primera carta a los Corintios fuera escrita, ya había otra carta antes que no aparece. Dicen algunos estudiosos, pero no vamos a ahondar en eso. Vamos a ver lo que el texto dice. Dice el verso 11 al verso 13. Más bien os escribí. Dice, os he escrito, del verso 9 al verso 13, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Parece ser, hermanos, que Pablo ya les había dado indicaciones antes y les dice, yo les escribí, pero no entendieron. Yo lo que les decía es que no se juntaran con aquellos que llamándose hermanos, pero ustedes agarraron corte parejo. Ustedes, dice Pablo, que no se juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Hermanos, de ser así, todos los días nosotros tenemos contacto con personas que ejercen pecado, todos los días. Y pudiéramos decir que aún nuestra familia, nuestros miembros de la familia, cometen pecado. Entonces dice Pablo, si esto hubiera sido la orden que yo les di, entonces era necesario salir del mundo, pues porque todo el mundo está infestado de esto, y más en Corinto, donde la práctica habitual era esta de pecado. Lo que yo les dije, dice Pablo, y que ustedes no me entendieron, es que con aquel que llamándose hermano, que sea fornicario, con aquel que llamándose hermano, que sea avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esto es lo que yo les dije y se los di como instrucción, porque aquel que es disciplinado no debe de tener de parte de nosotros la convivencia habitual que había cuando estaba en comunión con Dios a través de la iglesia. Debe de sentir que algo no está bien de lo que hizo. Y tan así es, hermano, que si alguien ha sido disciplinado o echado fuera de la iglesia o excomulgado o reconocido como no cristiano, y la convivencia que la iglesia tiene con tal persona es tan habitual como siempre, te invito a comer, vamos a salir, vamos a tomar un refresco, ¿qué te parece? Vamos a la playa, alguna cosa que hacer. Hermanos, tal persona nunca va a sentir que la comunión se quebrantó por causa de su acto o de su acción. Debe de sentir, hermanos, que algo cambió. Que algo cambió. Y de entrada el Espíritu Santo se encargará de reprender y de redarguir a tal persona. Pero hermanos, a nosotros se nos dice con el tal ni comas. Dicho de otra manera, sea con el tal ni le hagas fiesta, pues ni le sigas la corriente. No quiere decir, hermanos, que no lo procures. Sí, hermano, procúralo. Como iglesia, procurémoslo. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. ¿Para qué, hermanos? Para compartir con él la palabra. Porque debo de verlo como alguien que no es cristiano. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en este sentido, cómo debería de ser el trato, cómo deberían de actuar, cómo debería de proceder la iglesia. De manera que le dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Hermanos, la iglesia tiene la autoridad de parte de Dios y los elementos para juzgar a los que están dentro. No está la iglesia para juzgar a los que están fuera. De hecho, hermanos, dice la misma palabra de Dios que nosotros vamos a juzgar al mundo, pero en ese sentido se refiere en el día final. Aquí se está refiriendo a un evento actual en la iglesia local. Es diferente el asunto. De manera que, dice el apóstol Pablo, ustedes van a juzgar a los de adentro. Nuestro Señor juzgará a los de afuera. No está la iglesia para juzgar a los de afuera, sino a los de adentro. Y este inmoral, dice el apóstol Pablo, el tal debe de ser echado fuera.
Es una sentencia que a lo mejor alguien pudiera decir, no merece que llegue a tal extremo. Miren, hermanos, si una persona que miente es confrontado por alguno de ustedes y le dice, hermano, no está bien que eches mentiras porque ya le explicas tú cuál es la razón. Pero esta persona no te oye, o bueno, dicho de sea de paso, te oye, pero no cambia de posición y de postura. Sigue siendo igual de mentiroso. No se sintió mal por la reprensión. Bueno, hermano, dice la palabra de Dios, entonces toma a 2 o 3 hermanos contigo y ve y repréndelo. Si el hermano te escucha, bueno, pues ya se lo ganaron. Si no te escucha, entonces preséntalo delante de la iglesia. Pero hermanos, estamos hablando de mentiras. Pues sí, hermanos, es pecado la mentira. Y si por estar en esta condición no escucha a la iglesia, después de que la iglesia le exhorta, dice la palabra de Dios, entonces el tal se ha echado fuera. Es decir, hermanos, el tal considéralo no como cristiano. Considéralo como no cristiano. La pregunta, hermanos, es, ¿odiamos a los no cristianos? No. Dice la palabra de Dios, hermanos, que aún hasta nuestros enemigos debemos de amar. Pero ¿cuál es el proceso? Aún el que yo no coma con aquel hermano que ha sido reprendido, y aun cuando la iglesia le desconoce su profesión de fe, yo no sé si más adelante, como en el caso de esta persona que fue disciplinada por la iglesia, en la segunda carta, es restaurado por la iglesia. Yo no sé si va a pasar, pero mi intención es, hermanos, buscar restaurarlo, no condenarlo. No es la posición de la iglesia. No, hermanos, es juzgar adentro, pero no para condenar, sino juzgar el pecado, buscando restituir, buscando el arrepentimiento de aquel que ha sido el ofensor. Creo yo, hermanos, que todo miembro de la iglesia debe de prometer una obediencia a nuestro Señor Jesucristo, pero si esta persona desea vivir en desobediencia al Señor, la congregación completa, de total y común acuerdo, deben de expulsar a tal persona de la iglesia. No es el pastor, es la iglesia. Y no es, hermanos, por revancha o venganza. No, hermanos, es por amor. Hace unos meses atrás tuve una fractura en el pie y cada curación y cada cosa que me hacían en el pie me dolía y yo podía decir, lo que el médico me está haciendo es porque no me ama. Bueno, yo no sé si me amara el médico, pero yo lo que puedo definir es manifestación de buscar mi beneficio. Lo que el médico hace al curarme o lo que el médico hace al hacerme abrir mi pie, reparar mi hueso, no es odio, no es venganza, es buscar mi reparación. Pero a mí de repente me duele y el dolor a nadie le gusta y alguien disciplinado por la iglesia puede decir, lo están haciendo por revancha, lo están haciendo por desamor. No, hermanos, lo estamos haciendo por restauración, por el bien espiritual de la persona disciplinada. Pensando en esto, hermanos, pensando en esto. Piense en el proceder nuestro, pero también piense en que por razón de nuestro proceder, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, que las instituciones han sido puestas por Dios para alabanza del bueno y para castigo del malo. Piensen, hermanos, que estamos sujetos a ser disciplinados en algún momento de la vida nuestra. Y cuando esto llegara a suceder, si así llegara a suceder, no lo veamos como desamor. No, hermanos, veámoslo como una manifestación de amor de parte de la iglesia por nosotros. Esta es la manera en que lo debemos de ver. Y obviamente, hermanos, echemos de fuera de nosotros esa levadura, porque ahora somos masa nueva sin levadura. Nos ponemos en pie, por favor.